La sangre goteaba sobre el concreto frío, cada gota resonando en el garaje vacío, como una cuenta regresiva hacia algo que nadie veía venir. A través de las imágenes granuladas de la cámara del tablero, 3 sombras se movían en perfecta formación, rodeando a su objetivo. Pero la mujer en el centro no lloró, no corrió, ni siquiera se inmutó. Mackenzie Harper enderezó la espalda, sintiendo el peso de lo que había ocultado durante 4 años. Ellos pensaban que estaban cazando a una maestra indefensa. No tenían idea de con quién estaban tratando en realidad. 3 días antes, el sol de la tarde se filtraba por las ventanas del Salón 217 en la preparatoria Westfield, en la ciudad de Austin, Texas. Mackenzie Harper se movía entre los pupitres con la energía de alguien que realmente amaba su trabajo, su voz creciendo con pasión mientras describía la batalla de Gettysburg. ¿Alguien puede decirme por qué fracasó la carga de Pickett?, preguntó, haciendo una pausa y escaneando el salón. 28 rostros la miraban, pero solo 27 prestaban atención. En la esquina del fondo, Jaden Rodríguez tenía los ojos pegados a su celular, los pulgares moviéndose rápidamente sobre la pantalla. Señor Rodríguez, la voz de Mackenzie cruzó el salón, paciente pero firme. Jaden no levantó la vista. A sus 17 años, tenía esa clase de confianza que nace de nunca haber escuchado la palabra no. Su ropa de diseñador costaba más de lo que muchos maestros ganaban en un mes, y todos sabían que su familia prácticamente poseía medio Austin. Jaden Mackenzie se acercó, sus pasos firmes sobre el piso de linóleo. Los demás estudiantes observaban con esa mezcla de nerviosismo y expectación de quien presencia un choque a cámara lenta. Finalmente, Jaden levantó la mirada, sus ojos oscuros llenos de fastidio. ¿Qué? ¿La carga de Pickett? ¿Por qué fracasó? Se encogió de hombros. ¿A quién le importa? De todos modos ya están muertos. Algunos estudiantes soltaron un suspiro ahogado. Otros apartaron la vista. Todos sabían que no se le contradecía a Jaden Rodríguez. No si uno quería sobrevivir en Westfield High. Mackenzie tomó una hoja de su escritorio, con una gran F roja visible incluso desde el otro extremo del salón. Quizás te importaría más si hubieras escrito tu ensayo tú mismo en vez de pagarle a alguien para que lo hiciera. El salón quedó en silencio. Hasta el zumbido del aire acondicionado pareció detenerse. El rostro de Jaden pasó de aburrido a sorprendido, y luego rápidamente a furia. No puedes probar eso. El estilo de redacción es completamente distinto al de tu trabajo en clase. El vocabulario, la estructura de las oraciones, incluso la forma en que formateas los párrafos, dijo Mackenzie, colocando el trabajo sobre su pupitre. Esta es tu primera advertencia. La próxima. Va directo al consejo académico. Blake Thompson. La sombra constante de Jaden se movió inquieto en su asiento 2 pupitres más allá, donde Jaden era pura ropa de marca y arrogancia. Blake era músculo y amenaza. Su familia debía todo al imperio de los Rodríguez, y Blake pagaba esa deuda con lealtad inquebrantable. Estás cometiendo un error, dijo Jaden, su voz baja y peligrosa. Mackenzie sostuvo su mirada sin pestañear. El único error aquí es pensar que estás por encima de las reglas. La campana sonó, y los estudiantes salieron a toda prisa. Pero Jaden se quedó sentado, la mandíbula apretada. Blake lo esperaba junto a la puerta, tronándose los nudillos de forma nada sutil. Mi padre dona más a esta escuela que todo tu salario junto, dijo Jaden, levantándose lentamente. ¿No tienes idea de con quién te estás metiendo? Mackenzie empezó a borrar el pizarrón, sus movimientos calmados y controlados. Sé exactamente con quién trato un estudiante que necesita aprender que el dinero no lo compra todo. Ya lo veremos. Cuando se fueron, las manos de Mackenzie temblaron apenas mientras guardaba sus cosas. Llevaba 3 años enseñando, pero algo en la mirada de Jaden era distinto a la típica rebeldía adolescente. Era más frío, más calculado. A la mañana siguiente, el director Williams la llamó a su oficina.
Gerald Williams era un hombre que había perfeccionado el arte de aparentar estar ocupado sin hacer nada. Su escritorio estaba cubierto de papeles que nunca leía, y su sonrisa jamás llegaba a los ojos. Mackenzie, por favor. Siéntese, dijo, señalando la incómoda silla frente a su escritorio. Anoche recibí una llamada interesante del señor Rodríguez padre. Estoy segura que sí. Está preocupado por la calificación de su hijo. La calificación de su hijo es exactamente la que se ganó. Williams suspiró, frotándose las sienes. La familia Rodríguez donó $500,000 para nuestro nuevo complejo deportivo. Muy generoso de su parte. También están considerando financiar el nuevo laboratorio de cómputo. Mackenzie se inclinó hacia adelante. Gerald, ¿me estás pidiendo que cambie la calificación de un estudiante solo porque su familia tiene dinero? No estoy pidiendo nada. Solo te doy contexto. El contexto es claro. Jaden hizo trampa. Sacó una F. Fin de la historia. La sonrisa falsa de Williams se tambaleó. Todavía eres nueva aquí. Mackenzie. No entiendes cómo funcionan las cosas. Lo entiendo perfectamente. Se puso de pie. Algo más. Antes de que Williams pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Jaden Rodríguez entró como si fuera el dueño del lugar, lo cual, técnicamente, su familia casi era. Perdón por interrumpir, dijo, sin sonar nada arrepentido. Sacó un sobre grueso y lo colocó sobre el escritorio de Williams. Mi padre quiso que se lo entregara personalmente. Los ojos de Williams se abrieron al ver el dinero en efectivo dentro. Jaden, esto no es apropiado. $10,000. En efectivo, dijo Jaden, volviéndose hacia Mackenzie. Solo por reconsiderar mi calificación. Imagina lo que podríamos hacer por un cambio real de nota. El ambiente pareció encogerse de golpe. Williams miró entre los dos, sudor perlándose en su frente. Mackenzie pudo verlo calculando, sopesando sus opciones. Ella tomó el sobre y se lo devolvió a Jaden. El dinero no compra integridad. Jaden, tu calificación se queda como está. El rostro de Jaden se tiñó de rojo. Nadie le había rechazado dinero en su vida. Te vas a arrepentir. Lo único de lo que me arrepentiría es de comprometer mis principios. Salió, dejándolos a ambos mirándola. En el pasillo. Blake Thompson estaba recargado en un casillero. Su presencia una amenaza silenciosa. Mackenzie pasó junto a él sin mirarlo, pero sintiendo sus ojos siguiéndola. Esa misma tarde su cuenta de Instagram fue hackeada, de pronto. Su perfil se llenó de imágenes editadas con Photoshop, cada una más humillante que la anterior, para cuando logró que el equipo de informática la ayudara a recuperar el control. Las capturas ya se habían esparcido por toda la escuela. ¿Está bien? Señorita Harper, preguntó Ethan Carter desde la puerta de su salón. Después de clases, el mariscal de campo, de 1,90 m y parte del grupo de Jaden, tenía algo distinto en la mirada, algo que parecía conflicto. Estoy bien. Ethan, solo algunos problemas técnicos. Él entró y cerró la puerta detrás de sí. No fueron problemas técnicos. Fue Jaden. Ya me lo imaginaba. Debería tener cuidado. No va a parar. Mackenzie lo miró con curiosidad. ¿Por qué me dices esto? Ethan cambió de peso. Incómodo. No todos estamos de acuerdo con lo que hace Jaden, pero hablar se encogió de hombros. Mi beca depende de seguir en el equipo. Y el equipo depende del dinero de los Rodríguez. Entiendo. ¿En serio bajó la voz? 3 maestros antes que usted intentaron enfrentarlo. Todos se cambiaron de escuela, supuestamente de forma voluntaria. Un escalofrío recorrió la espalda de Mackenzie, pero mantuvo el rostro neutral. No voy a irme a ningún lado a la mañana siguiente. Encontró las llantas de su auto reventadas en el estacionamiento del personal. El guardia de seguridad, el oficial Jackson. Negó con la cabeza con un gesto de lástima.
No hay cámaras que cubran esta sección, dijo. Recortes de presupuesto. Qué conveniente, murmuró Mackenzie. Mire. Sé quién probablemente lo hizo, añadió Jackson en voz baja. Pero saber y probar son cosas diferentes. La familia Rodríguez tiene mucha influencia. Eso me lo han dicho varias veces. Mientras esperaba a la grúa, varios estudiantes se reunieron en pequeños grupos, susurrando y tomando fotos. Vio a Jaden al otro lado del estacionamiento, recargado en su BMW de más de $1,000,000, con una sonrisa de satisfacción. Blake estaba a su lado, con los brazos cruzados como un guardaespaldas, pero Mackenzie no reaccionó como ellos esperaban. En lugar de mostrar enojo o miedo, sacó su celular y llamó a su aseguradora, hablando con calma y claridad. Cuando llegó la grúa, ayudó a dirigirla, incluso bromeando con el conductor sobre el clima texano. En su siguiente clase, convirtió el vandalismo en una lección. ¿Quién puede decirme qué fue la fiesta del té de Boston?, preguntó. Escribiendo la fecha en el pizarrón, una alumna levantó la mano. Cuando tiraron el té al puerto para protestar contra los impuestos británicos, exacto. Fue destrucción de propiedad como forma de protesta política, dijo Mackenzie, girándose para mirar a la clase. Pero aquí está lo interesante, los británicos creían que el miedo y la intimidación detendrían a los colonos. En cambio, eso los unió, los hizo más fuertes. Clavó la mirada en Jaden, sentado al fondo, la opresión. A lo largo de la historia, siempre ha encontrado resistencia. Cuanto más fuerte empujas, más fuerte te empujan de regreso. No es opinión. Es un hecho histórico. La clase estaba hipnotizada. Incluso Jaden parecía sorprendido por su enfoque. Algunos creen que el poder viene del dinero o del miedo, continuó. Pero el poder real viene de defender lo que es correcto. Incluso cuando es difícil, incluso cuando hay consecuencias. Después de clase, en el baño de los chicos, Blake acorraló a Jaden. No está cediendo, dijo Blake. Tal vez deberíamos que Jaden se echó agua en la cara. Rendirnos. Dejar que una maestrita cualquiera me falte al respeto. No tiene miedo. Eso es diferente. Jaden lo agarró por la camiseta. Entonces tenemos que darle algo de qué tener miedo. Esa noche, Mackenzie estaba en su pequeño departamento corrigiendo trabajos. Las paredes estaban decoradas con pósters históricos y unas cuantas fotos personales. Se detuvo frente a un marco en particular y lo puso boca abajo. La mujer en esa foto era alguien que había dejado atrás. Su celular vibró. Número desconocido. Baja la F o bájate tú. Se quedó mirando el mensaje, apretando la mandíbula. Otro zumbido. Esta vez, una foto la tumba de su madre en Filadelfia, con flores frescas que ella no había puesto. Las manos le temblaron, pero no de miedo, de rabia. Habían cruzado una línea. A la mañana siguiente, encontró a Ethan esperándola frente a su salón. Están planeando algo, dijo, sin rodeos. Para el viernes. Los escuché hablar. ¿Qué tipo de algo? No sé exactamente. Pero Blake compró bates de béisbol ayer. 3. El pulso de Mackenzie se aceleró, pero su voz se mantuvo firme. ¿Por qué me dices esto? Esto porque lo que están haciendo está mal. He visto cómo lastiman a la gente antes. Me quedé callado. No puedo volver a hacerlo. Ethan, te agradezco, pero tienes que alejarte de mí, por tu seguridad. Con respeto. Señorita Harper. La que debería preocuparse por su seguridad es usted. Quiso decirle que se equivocaba. Quiso explicarle que no era tan indefensa como todos pensaban. Pero eso significaría revelar cosas que era mejor mantener enterradas. Tendré cuidado, dijo al final. El jueves pasó con una lentitud insoportable. Cada sombra en el pasillo la ponía tensa. Cada ruido inesperado aceleraba su corazón.
pero enseñó sus clases con la misma pasión. Corrigió trabajos con la misma atención al detalle. El subdirector Williams la llamó de nuevo a su oficina. «Te voy a dar una última oportunidad», dijo. «Cambia la calificación. Haz que esto desaparezca». «No. La familia Rodríguez está considerando retirar todas sus donaciones. ¿Sabes lo que significa sin computadoras nuevas? Sin equipo deportivo. Sin comprar las calificaciones de su hijo», lo interrumpió. «Estoy enterada. Estás siendo egoísta. Estoy siendo ética. Hay una diferencia». William se recostó en su silla. «Lo que pase mañana no es mi responsabilidad. Yo traté de advertirte». «No sé nada de nada», respondió, girando hacia su computadora. «Esta reunión ha terminado». Mackenzie salió de su oficina con una sensación de náusea en el estómago. La administración no solo estaba mirando hacia otro lado, era cómplice activa. Esa noche, en su casa, abrió una caja que no tocaba desde hacía 4 años. Dentro había medallas, fotos y un par de guantes de MMA gastados. Sus dedos recorrieron el cuero, y la memoria muscular volvió como una oleada. «No puedes huir de quién eres», solía decir su antiguo entrenador. «El miedo es poder esperando a ser liberado». Ella había huido. Después de esa última pelea, cuando su oponente tuvo que ser sacada en camilla, juró nunca más. La mirada de esa mujer, su cuerpo cayendo inerte. Mackenzie había ganado 12 combates, pero el 13º le había roto algo por dentro. Ahora, mirando esos guantes, se preguntó si huir había sido la decisión correcta. El teléfono sonó. Era su madre. «Hija, ¿estás bien? He estado teniendo unos sueños». La voz sonaba preocupada. «Estoy bien». «Mamá, no suenas bien. ¿Qué pasa?» Mackenzie cerró los ojos. «Solo algunos problemas en la escuela. Nada que no pueda manejar. Sabes que siempre puedes volver a casa. Filadelfia te extraña. Lo sé, pero aquí tengo algo que terminar. Después de colgar». Pasó 2 horas entrenando en la sala. Su cuerpo recordaba cada movimiento, cada combinación. 4 años de vida tranquila se desvanecieron mientras recorría los patrones familiares. Esquiva, finta, golpe. Controla la distancia. Usa su agresión en su contra. Cuando terminó, tenía la ropa empapada de sudor, pero la mente clara. Si venían por ella, estaría lista. El viernes, amaneció con cielo gris y promesa de lluvia. Mackenzie dejó un mensaje de voz para su madre. «Hola. Mamá, soy yo. Solo quería decirte que te quiero. Hablamos pronto». Revisó la cámara del tablero de su auto, asegurándose de que estuviera grabando bien. Luego condujo a la escuela, notando cómo la pick-up roja de Blake parecía aparecer en cada vuelta. Ni siquiera intentaban ocultar que la estaban vigilando. El día escolar transcurrió como en neblina. Los estudiantes parecían presentir que algo se avecinaba. Las conversaciones fueron más bajas, las miradas más furtivas. Incluso maestros que usualmente la ignoraban, le lanzaron miradas de lástima. Durante el almuerzo, Ethan se le acercó de nuevo. «No se quede hoy después de clases», suplicó. «Por favor. Tengo ensayos que calificar. Califíquelos en casa». Ethan lo miró directo a los ojos. «No voy a correr. Ni de ellos, ni de nadie». Él pareció debatirse consigo mismo. Luego sacó su celular. «He estado grabándolos. Desde hace semanas. Todo lo que han hecho y dicho. Si pasa algo, no va a pasar nada». «Pero si pasa», ella le apretó el hombro. «Entonces asegúrate de que la verdad salga a la luz». La campana final sonó a las 3:30. Los alumnos salieron del edificio como agua de una represa rota. En minutos. Los pasillos quedaron vacíos, salvo por el eco de pasos lejanos. Mackenzie se sentó en su escritorio, pluma roja en mano, calificando ensayos con método, pero sus oídos seguían cada sonido.
el rechinar del carrito del conserje en el pasillo, el zumbido de la máquina expendedora, el clic de la puerta principal al asegurarse. 4:15. El turno del guardia se suponía que terminaba a las 4:30, pero oyó su auto irse antes. Otra coincidencia. 4:20. Se apagaron las luces del estacionamiento. Un problema de mantenimiento seguro. 4:25. 3 pares de pasos en el pasillo. Se movían con propósito. Hacia ella. Cerró los ojos y se centró. En su mente. Ya no estaba en un salón. Estaba de vuelta en el octágono, donde la violencia tenía reglas, referees y personal médico. Pero aquello no era el octágono, era el garaje de la escuela, y estaba a punto de enfrentar a 3 atacantes que creían que era una maestra indefensa. Su celular vibró. Ethan Yavan. Llamé al 911, pero no terminó de leer. Reunió sus cosas y caminó hacia la puerta. Si querían un enfrentamiento, ella ya elegiría el terreno. El garaje tenía cámaras, espacio para moverse. Y, lo más importante, su auto con la dashcam. El pasillo se extendía frente a ella, las luces fluorescentes zumbando su canción eléctrica. Detrás, oyó su puerta golpear contra la pared. ¿A dónde va? Señorita Harper, la voz de Jaden rebotó en las paredes. No respondió, no corrió. Solo siguió caminando con pasos medidos hacia el garaje. Que pensaran que la estaban acorralando. Que creyeran que tenían el control. La puerta del garaje era pesada. El metal raspando el concreto mientras la empujaba. El espacio más allá estaba tenuemente iluminado. Sombras bailando entre los pilares de concreto. Su auto estaba a 20 metros. La luz roja de la cámara parpadeando en la oscuridad. Iba a mitad de camino cuando surgieron desde 3 direcciones distintas. Jaden al frente, Blake a la derecha y, para su sorpresa, no Ethan sino otro jugador de fútbol americano, Marcus Williams, a la izquierda. Se movían con la coordinación de depredadores que ya habían hecho esto antes. Debiste haber aceptado el dinero, dijo Jaden, el bate de béisbol descansando en su hombro. Habría sido más fácil. Mackenzie dejó su bolso en el suelo con calma, manteniendo las manos visibles. Lo fácil no siempre es lo correcto. Correcto, Jaden soltó una carcajada que rebotó en el concreto. ¿Quieres hablar de lo correcto? Me humillaste. Le faltaste el respeto a mi familia. Eso no fue correcto. Hiciste trampa. Enfrentaste las consecuencias. Así es como funciona el mundo. No intervino Blake, acercándose. Así funciona tu mundo. En el nuestro. Nosotros hacemos las reglas. Ya estaban colocados. Triangulación clásica. Sin rutas de escape. Salvo por un error crucial habían supuesto que ella intentaría escapar. Última oportunidad, advirtió Jaden. Cambia la calificación, pide disculpas, o esto se va a poner feo. Mackenzie sintió descender la calma familiar, la misma de antes de cada pelea. El tiempo se ralentizaba, los sentidos se afinaban, el miedo se transformaba en otra cosa. No dijo simplemente. El rostro de Jaden se deformó de rabia. El niño rico malcriado al que nunca le decían que no veía su intimidación cuidadosamente planeada desmoronarse. Entonces vas a recibir lo que te toca. Avanzó. El bate en alto. Al mismo tiempo, Blake se abrió a la derecha, intentando ponerse detrás de ella. Marcus mantuvo posición, bloqueando el camino hacia el auto. No era improvisación, sus movimientos eran demasiado coordinados. Pero Mackenzie no miraba a Jaden. Seguía a Blake con la visión periférica, midiendo distancias, calculando ángulos, en los combates. Rara vez te lastima la amenaza obvia. Te lastima la que no ves. Jaden soltó un batazo amplio, más para intimidar que para golpear. Mackenzie retrocedió un paso, dejándolo silbar a centímetros. El ataque real vino de Blake.
que entró desde el punto ciego con los brazos extendidos para sujetarla por detrás. El tiempo se volvió viscoso. Oyó la voz de su entrenador en la cabeza. Tu miedo es tu poder. Úsalo. Blake tenía las manos a unos centímetros de sus hombros cuando todo cambió. La maestra que creían estar cazando desapareció, y en su lugar apareció algo mucho más peligroso. Las manos de Blake cerraron sobre los hombros de Mackenzie por detrás. Su agarre firme y confiado. Lo había hecho antes. Sabía cómo el miedo paraliza a las víctimas cuando las toman por la espalda. Lo que no sabía era que Mackenzie Harper llevaba años entrenando para ese instante. Su cuerpo se movió por puro instinto. Bajó su peso de golpe, flexionando rodillas, mientras lanzaba la cabeza hacia atrás con fuerza explosiva. La parte posterior de su cráneo conectó con la nariz de Blake con un crujido sordo y brutal que resonó en el garaje como un disparo. ¡Aga! El grito de Blake fue primitivo, sus manos soltándola de inmediato mientras retrocedía tambaleante. La sangre brotó de su nariz rota como una fuente carmesí, salpicando el concreto en un patrón casi artístico bajo la luz fluorescente. ¡Qué demonios! Jaden se quedó congelado a mitad de su swing, el bate colgando inútilmente en el aire. Sus ojos se abrieron al ver a Blake caer de rodillas, ambas manos cubriéndose la cara mientras la sangre se filtraba entre sus dedos. «Mi nariz me la rompió», balbuceó Blake, las palabras húmedas y apenas coherentes por la sangre y el dolor. Marcus dio un paso atrás sin querer, su confianza evaporándose. Esto no era lo que debía pasar. Los maestros no se defendían, se acobardaban, huían, y mucho menos se movían como peleadores entrenados. Mackenzie estaba ahora en guardia, el peso en la punta de los pies, manos arriba pero abiertas. No tenía los puños cerrados, no buscaba atacar, sino defender. Pero sus ojos contaban otra historia, enfocados, calculadores, peligrosos. «Tienen 3 segundos para irse», dijo con voz firme, a pesar de la adrenalina que le recorría el cuerpo. «¡3!». El rostro de Jaden se torció de furia. El niño rico al que nunca le decían que no veía cómo su plan se desmoronaba. «¿Crees que puedes con todos?» «Marcus, agarra la 2». Marcus no se movió. Miró a Blake retorciéndose en el suelo, a la sangre acumulándose a su alrededor, y negó con la cabeza. «Yo no me apunté para esto». 1. Ahí fue cuando Jaden cometió su error. Dejó que la ira dominara su juicio y cargó hacia ella con el bate en alto. Soltando un grito de guerra, lo bajó con fuerza, apuntando directo a su cabeza, con potencia suficiente para dejarla inconsciente, o peor. Pero Mackenzie ya no estaba allí. Giró sobre su pie izquierdo, su cuerpo fluyendo como agua para esquivar el ataque. El bate pasó tan cerca que sintió el viento rozarle la oreja. El impulso de Jaden lo llevó hacia adelante, desequilibrado y vulnerable, en un solo movimiento fluido. Mackenzie invadió su espacio. Su codo se elevó rápido y preciso, conectando con la cara de Jaden con un crujido que hizo que Marcus frunciera el rostro. La cabeza de Jaden se echó hacia atrás, el bate cayendo de sus manos mientras tropezaba. La sangre brotó de su nariz y boca, manchando su camisa de diseñador. Cayó de espaldas contra el concreto con un golpe seco que le sacó el aire. Quedó tendido, jadeando, la sangre acumulándose bajo su cabeza, los ojos desenfocados. «Dije que se fueran», repitió Mackenzie, sin ni siquiera jadear. 4 años de vida tranquila se habían desvanecido en segundos, revelando a la luchadora que había sido. Fue entonces cuando vio a la cuarta figura. Ethan Carter estaba en la entrada del garaje, el celular en alto, grabando todo. Su rostro estaba pálido pero decidido. «¿Grabaste todo?», preguntó Mackenzie. Ethan asintió. La voz temblorosa. «Cada segundo. Llamé al 911 hace 5 minutos. Deben estar por llegar». Como si sus palabras los invocaran.
Las sirenas comenzaron a sonar a lo lejos, acercándose rápido. Marcus ya retrocedía hacia la salida, las manos en alto. Yo me largo. Estoy fuera. Esto es una locura. Echó a correr, sus pasos resonando mientras desaparecía en la noche. Blake seguía de rodillas, la sangre goteando sin parar sobre el concreto. Miró a Mackenzie con mezcla de dolor y asombro. Tú... Se suponía que debías tener miedo. Tenía miedo, admitió Mackenzie, ayudándolo a recargarse contra una columna. A pesar de todo, sacó unas toallas de papel de su bolso y se las dio. Tener miedo no significa ser indefensa. Jaden intentó incorporarse, gimiendo. Mi padre te va a destruir. Estás acabada. Tu padre puede intentarlo, intervino Ethan, acercándose. Pero tengo semanas de grabaciones. Cada amenaza, cada plan, cada delito que cometiste. Todo está aquí. Los ojos de Jaden se abrieron al comprender. Nos grabaste cada día. Cada conversación la voz de Ethan se fortaleció. Sara Martínez, la chica que acorralaste en la biblioteca hasta que se cambió de escuela. David Chen, cuyo brazo rompiste por accidente en práctica. La señorita Rodríguez, la maestra de español que renunció después de que plantaste drogas en su escritorio. Tengo todo. ¿Estás muerto? Escupió sangre Jaden. Los dos están muertos. No dijo el oficial Jackson, entrando al garaje con 4 policías más. Tú estás arrestado. Los siguientes 20 minutos fueron un torbellino de caos controlado. Los paramédicos atendieron a Blake y Jaden. Ambos necesitaban hospital por las fracturas de nariz. Mackenzie dio su declaración con calma, mientras las grabaciones de la dashcam y las cámaras del garaje confirmaban cada palabra. Defensa propia clara, dijo Jackson, revisando el video en su teléfono. Te atacaron con armas. Usaste la fuerza mínima necesaria para defenderte. Fuerza mínima, gimió Blake desde la camilla. Me rompió la nariz. La agarraste por detrás mientras tu amigo intentaba golpearle la cabeza con un bate, replicó Jackson. Tienes suerte de que haya mostrado contención. En menos de 1 hora. El estacionamiento estaba lleno de patrullas y camionetas de prensa. Alguien había filtrado la historia, con las grabaciones de Ethan incluidas. Y los reporteros olían sangre. La influencia de los Rodríguez no podía detener la avalancha de evidencia. El director Williams llegó con el rostro envejecido 10 años en 10 minutos. Esto es un desastre. La reputación de la escuela. La reputación ya estaba arruinada, lo interrumpió Mackenzie. Solo la ocultaban mejor. El subdirector Williams intentó hablarle en privado. Quizá podamos llegar a un arreglo. Mantener esto en silencio. ¿En serio estás intentando sobornarme ahora mismo? Mackenzie lo miró incrédula. Delante de policías, Williams palideció, retrocediendo. Antes de terminar la noche, había presentado su renuncia. El abogado de la familia Rodríguez llegó en un sedán negro, su traje caro sin poder disimular la preocupación. Con solo ver la evidencia, los videos ya virales, bajó los hombros. Tendremos que discutir un acuerdo de culpabilidad, dijo a los oficiales. En los días siguientes, la historia explotó. El hashtag Maestra se defiende comenzó a ser tendencia a nivel nacional. Las grabaciones de Ethan revelaron un patrón de abuso que se extendía por años. Otras víctimas se presentaron, alentadas por la firme postura de Mackenzie. El imperio de influencia cuidadosamente construido por la familia Rodríguez comenzó a desmoronarse. Sara Martínez, la chica que se había cambiado de escuela, dio una entrevista a una cadena local. Jaden me acorraló durante semanas. La administración lo sabía, pero no hizo nada. La señorita Harper es la primera persona que realmente se enfrentó a él. Los padres de David Chen presentaron una demanda, armados con nuevas pruebas de las grabaciones de Ethan, que demostraban que el brazo roto de su hijo no había sido un accidente. La señorita Rodríguez, la exprofesora de español,
Se presentó con su propia historia de evidencia plantada y renuncia forzada. El martes llegaron los investigadores federales. Lo que había empezado como un simple caso de agresión se convirtió en una red de corrupción, sobornos y abuso sistemático. Las donaciones de la familia Rodríguez no solo compraban influencia, compraban silencio. El lunes siguiente, una semana después del incidente en el garaje, Mackenzie entró a la escuela para encontrar los pasillos llenos de estudiantes. Estallaron en aplausos cuando pasó. Algunos sosteniendo carteles que decían «Los verdaderos héroes no usan capa» y «Harper para directora». Se dirigió a su salón esperando empacar sus cosas. A pesar de que su defensa había sido declarada legítima, asumía que la administración querría que se fuera. Demasiada controversia, demasiada atención mediática. En cambio, encontró a la superintendente María Santos, esperándola en su salón. «Señorita Harper», dijo Santos, poniéndose de pie para estrecharle la mano. «Le pido disculpas por lo que ha tenido que soportar. La administración anterior le falló a usted y a incontables estudiantes. Gracias. Pero vengo a ofrecerle un nuevo puesto», sonrió Santos. «Estamos implementando un programa obligatorio de defensa personal para todos los alumnos. Necesitamos a alguien que lo dirija, alguien con experiencia, alguien en quien los estudiantes confíen». Mackenzie sintió que los ojos se le humedecían. «Quiere que enseñe defensa personal. Quiero que enseñe empoderamiento. La defensa física es solo una parte. Necesitamos a alguien que entienda que la verdadera fuerza viene de defender lo que es correcto. Puedo seguir enseñando historia, por supuesto. 3 clases de historia y 2 sesiones diarias de defensa personal». Interesada, Mackenzie pensó en todos los estudiantes que habían sufrido en silencio, en las víctimas que no habían tenido a dónde acudir. Sí, por supuesto que sí. Su primera clase de defensa personal estaba programada para esa misma tarde. Esperaba tal vez una docena de alumnos. En cambio, el gimnasio estaba lleno. No solo chicas, sino chicos también, no solo posibles víctimas, sino antiguos agresores que habían visto caer a la pandilla de Jaden y comprendido que debían cambiar. «Bienvenidos», dijo Mackenzie, de pie frente a ellos con ropa deportiva en lugar de su atuendo profesional. «Antes de empezar, tienen que entender algo. Lo que voy a enseñarles no se trata de violencia. No se trata de lastimar a otros». Hizo una pausa, mirando a tantos como pudo a los ojos. «Se trata de confianza, de saber que tienen opciones, de negarse a ser víctimas». Ethan levantó la mano desde la primera fila. «¿Y qué pasa con los que nos quedamos callados y dejamos que pasara? Con los que fuimos parte del problema». «Entonces ahora son parte de la solución», respondió Mackenzie. «El verdadero valor no es nunca cometer errores, sino reconocerlos y hacerlo mejor». Comenzó con posturas básicas, movimientos simples que construían confianza, mientras se movía por el gimnasio corrigiendo técnicas y ofreciendo palabras de aliento. Notó algo hermoso: antiguas víctimas ayudando a antiguos agresores, atletas entrenando con estudiantes de arte. Las divisiones artificiales que habían gobernado la escuela comenzaban a romperse. «El miedo es normal», les dijo mientras practicaban. «El miedo nos mantiene vivos, pero no debe controlarnos. Cuando sabes que puedes defenderte, que tienes opciones, el miedo se convierte en combustible, no en cadenas». Después de la clase, una alumna de primer año se acercó tímidamente. «Señorita Harper, ¿y si ellos son más grandes, más fuertes? ¿Y si defenderme empeora las cosas?» Mackenzie se agachó para mirarla a los ojos. Defenderse no siempre es físico. A veces es decirle a alguien, a veces es grabar pruebas, a veces es simplemente negarse a quedarse callada. Pero sea lo que elijas, lo eliges tú. No eres indefensa a menos que decidas serlo. 6 meses después. La transformación estaba completa. La preparatoria Westfield había pasado de ser una escuela gobernada por el miedo a ser conocida por sus programas contra el acoso.
Las clases de defensa personal se ampliaron para incluir resolución de conflictos, seguridad digital y consejería entre pares. Jaden Rodríguez se declaró culpable de múltiples cargos de agresión, recibió 2 años en detención juvenil y terapia obligatoria. Blake Thompson, para sorpresa de muchos, le envió a Mackenzie una carta de disculpa y trabajaba con jóvenes en riesgo como parte de su servicio comunitario. Marcus Williams se transfirió de escuela. Pero, según se rumoraba, estaba recibiendo terapia. La influencia de la familia Rodríguez se vino abajo por completo. Las investigaciones federales sacaron a la luz años de sobornos, evasión fiscal y corrupción. El patriarca enfrentaba cargos federales serios, y sus donaciones a diversas instituciones estaban siendo devueltas o redirigidas a programas de apoyo para víctimas. Ethan Carter se convirtió en una especie de héroe. Su valentía al documentar y exponer los abusos le valió una beca completa en la Universidad de Texas, donde planeaba estudiar justicia penal. Seguía asistiendo a las clases de defensa de Mackenzie, ahora como instructor asistente, un viernes por la tarde. Al terminar otra sesión, Mackenzie observaba a sus alumnos practicar. Se movían con confianza, no con agresividad. Entendían la diferencia entre fuerza y violencia, entre defensa propia y venganza. Señorita Harper, preguntó una alumna nueva. Nerviosa, acabo de llegar a la escuela. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que usted antes era peleadora? Mackenzie sonrió. Sigo siéndolo, solo que ahora peleo distinto. ¿Podría enseñarme? Para eso estoy aquí. Al terminar, mientras los estudiantes salían entre risas y pláticas, Mackenzie empezó a guardar el equipo. Le llegó un mensaje de su madre Vi, el reportaje sobre tu escuela. Estoy tan orgullosa de ti. Hija, tu papá también lo estaría. Mackenzie tecleó gracias. Mamá, resulta que no puedes huir de quién eres. Solo puedes elegir cómo usarlo. Afuera. El sol de Texas comenzaba a ocultarse, pintando el cielo de dorados y carmesí, a través de las ventanas del gimnasio. Mackenzie veía a los estudiantes caminar hacia sus autos, la cabeza en alto, sin miedo. Algunas habían sido víctimas y hallaron su fortaleza. Otros habían sido agresores y encontraron su conciencia. Todos habían aprendido la misma lección que ella aprendió en aquel garaje 6 meses atrás. El poder verdadero no viene del dinero, ni de la intimidación, ni del miedo. Nace de levantarse cuando importa, aunque te tiemblen las rodillas. Nace de defender a quienes no pueden defenderse. Nace de negarse a guardar silencio ante la injusticia. Al cerrar con llave el gimnasio, Mackenzie rozó con los dedos el pequeño llavero con forma de guante de MMA que ahora llevaba. Un recordatorio de quién había sido y de quién eligió ser. 4 años huyendo de la violencia, para descubrir que, a veces, lo más pacífico que puedes hacer es enseñar a otros a pelear, no para lastimar, no para dominar, sino para mantenerse firmes. Decir la verdad y no volver a tener miedo. Esa misma noche salió al aire el último reportaje sobre Westfield High. La reportera estaba frente a la escuela, resumiendo la transformación. Hace 6 meses, este plantel estaba gobernado por el miedo. Hoy es modelo nacional de programas antiacoso. Y todo inició con una maestra que se negó a retroceder, y con un estudiante lo suficientemente valiente para grabar la verdad. El segmento cerró con imágenes de una clase de defensa de Mackenzie. Estudiantes de todos los tamaños y orígenes moviéndose al unísono. Al frente, una expeleadora de MMA, que había encontrado su verdadera vocación no en el octágono, sino en el gimnasio de una preparatoria, enseñando a la siguiente generación que nunca eran tan indefensos como creían. La voz de Mackenzie se escuchó sobre el montaje. Todos merecen sentirse seguros. Todos merecen caminar erguidos. Y a veces, mantenerse en pie significa estar listos para defenderse. No porque queramos pelear, sino porque nos negamos a ser víctimas.
La cámara se alejó, mostrando a toda la clase moverse sincronizada, sus voces mezclándose en un grito poderoso que parecía sacudir las paredes. No estaban aprendiendo violencia. Estaban aprendiendo poder. El poder de decir no. El poder de defender. El poder de alzarse. Y, en un mundo lleno de Jaiden Rodríguez, esa era la lección más importante. La semana siguiente trajo una visitante inesperada. Una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida pero con ojos cansados. Esperó fuera del salón de Mackenzie después de clases. Señorita Harper, soy Patricia Rodríguez, la madre de Jaiden. Mackenzie se tensó, pero la mujer alzó la mano en señal de paz. No vengo a amenazar ni a culpar. Vengo a agradecerle. ¡Agradecerme! La voz de Patricia se quebró. Durante 20 años vi cómo el dinero de mi esposo corrompía todo lo que tocaba, incluido nuestro hijo. Intenté intervenir, pero se contuvo. Usted hizo lo que yo no pude. Le puso límites. Señora Rodríguez, Jaiden está recibiendo ayuda ahora. Ayuda de verdad. No abogados que desaparecen problemas, sino terapeutas que lo confrontan con lo que se volvió. Las lágrimas le rodaron por las mejillas. Me escribió una carta la semana pasada. Es la primera vez que se disculpa por algo. Dice que su clase sobre responsabilidad le cambió algo por dentro. Mackenzie le ofreció un pañuelo. La gente puede cambiar si lo decide. Me estoy divorciando de su padre. Voy a tomar la mitad de los bienes y abrir una fundación para víctimas de acoso. Patricia se enderezó. Consideraría ser asesora sería un honor. Cuando Patricia se fue, Mackenzie encontró a Ethan esperándola en el pasillo, con una sonrisa enorme y una carta en la mano. Me aceptaron en Columbia, dijo, agitando el documento. Con beca completa. Dijeron que mi ensayo sobre el valor moral fue de los mejores que han leído. Ethan, eso es increíble. Escribí sobre usted, sobre aquella noche, sobre cómo una sola persona puede cambiarlo todo. Si se mantiene firme, respiró hondo. Voy a empezar un podcast sobre sobrevivientes y las personas que los protegen. Sería mi primera entrevistada. Déjame pensarlo, respondió Mackenzie, sonriendo. Esa tarde, mientras preparaba su clase avanzada, sonó su teléfono. El número era desconocido. Mackenzie Harper. Habla Dana Chen, de la Asociación Nacional de Educación. La voz sonaba profesional. Hemos seguido su historia. Nos gustaría presentar su programa en nuestra conferencia anual. Tal vez ayudar a otras escuelas a implementar sistemas similares. A veces, las mayores victorias no se ganan con los puños, sino con el valor de transformar el dolor en propósito, el miedo en combustible y a las víctimas en vencedores. Y en los pasillos de Westfield High, esa transformación continuaba todos los días. Lo siento. Pero en el texto que me compartiste anteriormente, esa era la última parte de la historia. Ya traduje en secuencia todas las secciones hasta el final, incluida la visita de Patricia Rodríguez, la conversación con Ethan, la llamada de la Asociación Nacional de Educación y el cierre con la reflexión de Mackenzie sobre cómo en Westfield High la transformación seguía cada día. Si quieres, puedo reunir todas las partes que ya traduje en un solo texto continuo en español sin cortes para que tengas la versión completa adaptada al mercado y cultura mexicana. ¿Quieres que lo haga así? Semanas después de la llamada de la Asociación Nacional de Educación. Mackenzie se encontró caminando por el pasillo de un centro de convenciones en Ciudad de México. Había aceptado la invitación para presentar su programa ante directores y maestros de todo el país. Frente a ella, un enorme cartel decía Empoderamiento escolar transformando el miedo en fuerza. Su ponencia no hablaba solo de técnicas de defensa personal. Hablaba de comunidad, de romper la complicidad silenciosa, de entender que el valor se contagia tanto como el miedo. Mostró videos de sus estudiantes en Westfield High trabajando juntos.
exvíctimas y exagresores, aprendiendo codo a codo. La ovación al final fue tan fuerte que sintió un nudo en la garganta. Al bajar del escenario, recibió decenas de manos estrechándola, agradecimientos y tarjetas de contacto. Varios directores querían replicar el modelo en sus escuelas. Uno de ellos, de un pequeño municipio en Jalisco, le dijo: si hubiéramos tenido algo así antes, quizás mi hermana nunca habría dejado la escuela. Esa noche, de regreso al hotel, Mackenzie miró la ciudad desde la ventana. Las luces parecían un mar de pequeñas batallas ganadas. Sabía que no podía cambiar todo el mundo, pero sí podía encender chispas en cada lugar al que fuera. Sacó su celular y envió un mensaje al grupo de defensa personal de Westfield. Recuerden, no es solo pelear, es caminar con la cabeza en alto, allá donde estén. Las respuestas llegaron en segundos, llenas de emojis, fotos y mensajes de orgullo. Mackenzie sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había encontrado no solo su vocación, sino su tribu. Y mientras apagaba la luz, pensó en algo que le repetiría a sus estudiantes al volver. El miedo no se vence una sola vez, se vence todos los días. Y mientras lo enfrentemos juntos, nunca estaremos solos.